Abra conmigo su Biblia en el libro de Crónica, segundo libro de Crónica. Aleluya. Segundo libro de Crónica, capítulo 34. Santo es el Señor. Aleluya. Cristo vive para siempre. Segundo libro de Crónica, capítulo 34. Vamos a leer hasta el verso 4 y luego del verso 14 al 19. Segundo libro de Crónica, capítulo 34, verso 1 hasta el 4 y luego verso 14 hasta el 19. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Si usted vino con problemas en esta noche, crea que se va el problema en esta noche. Para el que cree, todo es posible. Segundo libro de Crónica, capítulo 34, verso 1 al 4 y luego verso 14 hasta el 19. Reverencia a la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y la desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Vamos al verso 14 ahora hasta el verso 19. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcia halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcia dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcia el libro a Safán. Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que se fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcia me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó la palabra de la ley, rasgó su vestido. Aleluya, dele gloria al Señor y presente a Dios el mensaje. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por tu palabra. Señor, hazla explicativa a tu pueblo. Señor, que a través de tu palabra haya transformación. Que a través de tu palabra haya, Señor, sanidad, liberación y milagro. Y transformación y renovación en el espíritu a través de tu palabra. Que tu palabra provoque vida, Señor. Que tu palabra provoque salvación y liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta noche? Amén. Estaremos hablando bajo el tema: un encuentro con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Oiga, un encuentro con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tener un encuentro con la palabra de Dios
es chocar frente a frente con la vida. Gloria a Dios. Tener un encuentro con la palabra de Dios es despojarse de todo lo humano y entregarse a lo espíritu, a lo espiritual. Gloria a Dios. Tener un encuentro con la palabra de Dios es nacer de nuevo, de muerte a vida. Gloria a Dios. Tener un encuentro con la palabra de Dios es devolverse del camino contrario y volver al camino correcto. Gloria a Dios. Tener un encuentro con la palabra de Dios es como si fuera resucitar. Alguien que estaba muerto de mucho tiempo, cuando tuvo un encuentro con la palabra de Dios, ahora entonces cobra vida y empieza a renacer un nuevo hombre, una nueva persona, porque tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí donde leímos encontramos una historia muy bellísima. El libro de la ley que fue escrito por Moisés, que era el Pentateuco, los primeros 5 de la Biblia. Desde el libro de Samuel hasta el libro de Crónicas, habían pasado un lapso de más de 300 años, donde el pueblo había olvidado la ley, Gloria a Dios. donde el pueblo había olvidado la palabra que se le había dicho por boca de Moisés, donde el pueblo ya no sacaban el libro para leerlo, ya nadie se recordaba de ese libro, el libro estaba desaparecido. Bendito sea La Dios. palabra de Dios estaba desaparecida en el pueblo de Israel por más de 300 años. Y dice que cuando llegó la oportunidad del rey Josías, oiga, tomar el trono a los 8 años, dice que este hombre empezó a buscar al Dios de sus padres, al Dios de David. Gloria a Dios. Y dice que este hombre se humilló en tal manera y empezó a buscar a Dios día y noche, que lo primero fue que hizo, que cuando dice que a los 8 años de su reinado, empezó a buscar a Dios, al Dios de sus padres, como David. Luego a los 12 años de su reinado dice que empezó a hacer algo que todos debiéramos de hacer en nuestra vida. Gloria a Dios. Una limpieza espiritual en nosotros. Gloria a Dios. Léalo ahí. Dice que este hombre, verso 3 y 4, dice que empezó a quitar todos los lugares de idolatría. Gloria a Dios. Empezó a destruir las estatuas groseras. Empezó a destruir los baales. Dice que desmenuzó enciendo imágenes, enciendo estatuas que habían, enciendo lugares altos que eran los templos de adoración a los baales. En las montañas dice que empezó a destruirlas todas. Hizo una limpieza rotunda en el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Limpió a Israel por completo. Enciendo idolatría, muros, estatuas, imágenes, esculturas, utensilios, todo lo destruyó. Gloria a Dios. Empezó a limpiar al pueblo de Dios. Empezó a hacer una limpieza en la casa de Dios. Empezó a hacer una limpieza espiritualmente. Gloria a Dios. Pero dice que cuando mandaron también a limpiar la casa de Dios, que estaba desorganizada, vacía, llena de escombros y de muchas cosas, entre los escombros hallaron el libro de la ley. Bendito sea Dios. Oiga, entre los escombros. Gloria a Dios. Así mismito a veces tenemos nosotros la palabra de Dios guardada por ahí. A veces la tiramos por ahí. A veces traemos la palabra de Dios cuando venimos a la iglesia, pero en la casa no nos recordamos que tenemos una Biblia. Gloria a Dios. Como yo, que en mi casa tengo 2 Biblias, más la tabla que tiene 3 Biblias dentro, electrónicas. Tengo Biblias de más. Dígame a ver usted que yo teniendo tanta Biblia, ni siquiera le ponga la mano. Gloria a Ni Dios. acuerde de ellas cuando vengo a la iglesia. Y cuando viene a ver, vengo a la iglesia y ni siquiera leo la Biblia. Gloria a Dios. Y a veces nuestra vida, por falta de tener un encuentro con la palabra de Dios, está arruinada, está destruida, está llena de escombros, llena de mucha basura. Gloria a Dios. Y toda esa basura tenemos que sacarla de adentro para poder tener ese encuentro que necesitamos con la palabra de Dios. Ese encuentro que necesitamos con Gloria a Dios. Dios. Sacar toda esa basura que se llama en nosotros ira, contienda, raíces de amargura, chisme, disensiones, pleito, herejía. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas nosotros a veces llegan a nuestra vida porque no le ponemos atención a lo que dice la Biblia? No sacamos tiempo para tener un encuentro con la palabra de Dios. Nuestra vida a veces está arruinada. Venimos a la iglesia y no tenemos deseos de nada. ¿Pero por qué? Porque es que nuestra vida está arruinada porque no hemos tenido un encuentro con la palabra de Dios. El que tiene un encuentro con la palabra de Dios es el que siempre usted lo va a ver más activo en la iglesia. Gloria a Dios. El que tiene un encuentro con la palabra de Dios no hay que hablarle de oración, porque siempre está orando, siempre está dispuesto a cualquier Gloria a cosa. Dios. El que tiene un encuentro con la palabra de Dios no se descarriga, porque
Dios permanece sembrado en él. La simiente de Dios está en él. Y esa persona, si tiene un encuentro verdadero con la palabra de Dios, nadie lo hace mover. Por eso es que la Biblia en Mateo 7:24 en adelante compara a esta gente que no guarda la palabra de Dios con alguien insensato, pero también compara a la gente que guarda la palabra de Dios, al hombre o a la mujer que guarda la palabra de Dios, con un hombre prudente. Gloria a Dios. Donde el hombre prudente dice que edifica su casa sobre la roca, Poderoso es pero el insensato edifica su casa sobre la arena o sobre el lodo. Bendito sea Dios. Cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, cuando viene ese río y le da con ímpetu, el que está en la roca permanece firme, pero el que está en la arena por tal de insensato se va a pique, se lo lleva el viento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no estaba sembrada en él. Gloria a Dios. Por eso el mismo Jesús textualmente dice: el que hace o el que guarda la palabra de Dios o mi palabra es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Gloria a Dios. Vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿En qué terreno usted está parado? Gloria a Dios. ¿Cuál es el cimiento a donde usted se está deteniendo? No sea como el insensato que su casa estaba en la arena. ¿Por qué? Porque no guardaba la palabra de Dios. Poderoso es Dios. No tenía buen encuentro con la palabra de Dios. Es un llamado del Señor a nosotros a tener un encuentro personal con la palabra de Dios. La palabra de Dios no la tenemos de balde. Estamos en el mes de la Biblia. Este es el tiempo de usted aprovechar y escudriñar la Escritura, proponerse leerla de tapa a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo menos leer 4 o 10 capítulos por día, o lo que pueda, pero lea la Biblia. Llénese de la Biblia. ¿Qué está usted haciendo con la palabra de Dios? El Señor quiere que nosotros nademos en su palabra, como Ezequiel 47. El Señor quiere que nosotros nademos en su palabra, como las aguas salutíferas. Que Él dice que le dieron un cordel, y cuando empezó a caminar en el río dice que le daba por los cotonillos, luego empezó a caminar, le daba por las rodillas, luego empezó a caminar, le daba por los lomos, luego empezó a caminar, le daba por los hombros, y cuando vino a ver tenía que cruzar a nado porque ya no se podía caminar. Eso es Dios llamando a que te profundice la palabra de Dios, a que nades en la palabra de Dios, a que tengas un encuentro personal con la palabra de Dios. Dice que cuando este hombre oyó que encontraron el libro de la ley, que les dijeron, vinieron a darle cuenta del dinero que se encontró en el templo, vinieron también a darle cuenta de este libro que estaba desaparecido. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que este hombre se dolió en su corazón. Este hombre se metió en miedo, en pánico. Estaban descarriados, porque hacía más de 300 años que no leían el libro. Gloria a Dios. Estaban descarriados prácticamente. Y dice que cuando este hombre dice que Ilcia le leyó el libro, delante de él dice que este hombre rasgó su vestido de dolor. Gloria a Dios. Rasgó su vestido. Mire lo que dice el verso 14 en adelante. Y al sacar, bueno, se lo voy a leer desde el verso 16. Y Safán llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Pero dice el verso 17: han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y le han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán y el rey diciendo: el sacerdote Ilcia me dio un libro. Y leyó Safán el libro delante del rey. Oiga, el libro que estaba desaparecido, el sacerdote se lo dio a Safán para que lo llevara ante el rey. Y dice el verso 19: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. Gloria a Dios. ¿Por qué rasgó su vestido? Porque tenían siglos que no oían la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenían la palabra ahí y no sabían de ella. Gloria a Dios. Tenían la promesa ahí, tenían las leyes de Dios, pero estaban todos descarriados. Bendito sea el nombre. Y mire lo que él empieza a decir. Fue de una vez cuando se humilló y mandó ante una profetisa llamada Hulda a que le preguntaran a ella cuál era el destino de Israel, por cuando la palabra de Dios estaba desaparecida. Gloria a Dios. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a
Gloria a Dios. Ese es uno ya más para adelante. Gloria al nombre del Señor. Verso 20. Y mandó a Hilcia y a Icán, hijos de Safán, a Dod, hijos de Micán, y a Safán, escriba, y a Saí, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que estaba escrito en este libro. Gloria a Dios. Aleluya. La ira de Dios estaba a punto de ser desatada sobre el pueblo de Israel, porque estaban corrompidos. Estaban en un estado de que ellos ni sabían que había palabra de Dios. Ellos ni sabían que había un libro. Y por eso él dice que mandó de una vez a consultar a una profetisa para saber cuál era el destino de Israel, porque la ira de Dios estaba a punto de caer sobre su pueblo. Gloria a Dios. Eso pasa cuando nosotros nos descuidamos. Empiezan a venir los problemas, empiezan a venir los ataques, empiezan a venir las bajezas, las flaquezas, y muchos llegan a descarriarse. ¿Por qué? Porque descuidaron la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quizá en un tiempo tuvieron un encuentro con Dios, con la palabra de Dios, pero no mantuvieron ese encuentro. Quizá en un tiempo estaban muy fogosos, hacían de todo, donde quiera estaban, pero llegó un tiempo que descuidaron ese encuentro con Dios. Y ya usted no empieza a ver en parte, ya no se empiezan a ver en las actividades. Vienen a la iglesia cuando quieren, no tienen un compromiso con Dios, no tienen un compromiso con la salvación. La salvación está muy lejos de ellos. ¿Por qué? Porque han descuidado ese encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro camino en medio de lugares oscuros. Dice el Salmo 119, 115: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. La palabra de Dios es la lámpara que te va a alumbrar en el valle de la muerte. La palabra de Dios no te va a dejar oscuro en el momento de la aflicción, en el momento de la tiniebla. La palabra de Dios va a ser tu guía. La palabra de Dios va a ser tu lumbrera. La palabra de Dios va a ser la que te va a iluminar el camino. Gloria al nombre del Señor. Por eso Moisés le dice a Josué en el 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Gloria a Dios. ¿Cómo le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué está diciendo? Que usted debe de tener la palabra de Dios día y noche en su corazón y en su mente. Gloria a Dios. La palabra de Dios es su vida. La palabra de Dios es su comida. La palabra de Dios es la sangre que corre por sus venas. La palabra de Dios tiene que ser el aire que usted respira. La palabra de Dios tiene que ser la luz que alumbra en sus ojos en lugares oscuros. Gloria a Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que tener un encuentro con la palabra de Dios. Hay muchas religiones por ahí que agarran la Biblia y la contradicen. Dígame a ver que usted no sepa de la palabra de Dios. ¿Qué usted le va a responder a alguien que venga a engañarlo a usted? Bendito sea Dios. ¿Qué usted le va a decir a todos esos falsos profetas? A todos esos falsos maestros que andan por ahí engañando y siendo engañados. ¿Qué usted le va a decir cuando le vengan a usted con la misma palabra de Dios? Gloria a Dios. Quizá no le va a poder decir nada. Quizá le va a decir: así es verdad lo que tú dices. ¿Pero por qué? Porque no hay un encuentro genuino con la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 13 en adelante: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo te prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas, yo te daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerá tu grano, tu vino y tu aceite. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Y si guardamos los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La palabra de Dios.
Y sigue diciendo, daré también hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y te saciarás. Por tanto, pondré esta mi palabra en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataré como señal en vuestro corazón y en vuestra, y las ataré como señal en vuestras manos, y serán por frontales entre vuestros ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted ha visto los caballos que le ponen una cosa aquí para que no vean para otro lado, ¿sí? Solamente para adelante. Así tiene que ser la palabra de Dios en nuestros ojos. Que solamente miremos la palabra de Dios. Que todo lo que veamos sea la palabra de Dios. Que no nos desviemos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. Que todo lo que veamos sea la palabra de Dios hacia el frente. Gloria a Dios. ¿Cuál usted está viendo? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su frente? ¿Qué es lo que usted está guardando en su corazón? Le dice Dios que guarde la palabra de Dios. Y dice, y las enseñaré a vuestros hijos. ¿Estará usted enseñando la palabra de Dios en su casa? Gloria a Dios. ¿Estará usted instruyendo a sus hijos en el Evangelio? Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. Instruye al niño en la palabra de Dios. Usted quiere hijos sanos, usted quiere hijos inteligentes, usted quiere hijos prudentes, usted quiere hijos de bien, instruyanlo en la palabra de Dios, para que no sean como los de hoy en día. Gloria a Dios. Que da pena y tristeza ver a muchos niños durmiendo en la calle, a temprana edad atracando y robando, y muchos son muertos. ¿Por qué? Porque no lo instruyeron en el camino correcto, no lo instruyeron en la palabra de Dios. Y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Muchos tienen muchos letreritos en su puerta de su casa. Otros ponen un verso en la habitación. Otros ponen ahí como dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y así muchos versos ponen en su casa. Ahora, ¿estará usted poniendo algún letrerito en su casa que hable de Dios? Algo que deje que enseñar. Algo que tenga que cultivar, algo bueno que sea de parte de Dios. Y dice el verso 21, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Gloria a Dios. Oiga como dice, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra, eternamente, para siempre. Gloria a Dios. El que guarda la palabra de Dios, aunque muera físicamente, vive eternamente. Gloria a Dios. Pero tenemos que guardar la palabra de Dios. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Este rey, siendo aún muy joven, tuvo un encuentro con la palabra de Dios. Y cuando se dio cuenta del gran mal que era no tener la palabra de Dios consigo, dice que se humilló. Este hombre le dolió, rompió la ropa que tenía, mandó a consultar a Dios, porque estaban mal. No habían tenido un encuentro con la palabra de Dios. El que tiene un encuentro con la palabra de Dios, usted siempre lo va a ver de gloria en gloria, de victoria en victoria. Aunque se esté cayendo muerto, permanece firme. Gloria a Dios. Jesucristo dijo en gloria al nombre del Señor, donde Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Él dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. El que tiene un encuentro con Jesús no se desvía. Gloria a Dios. El que tiene un encuentro con Jesús no camina por otro lugar. Gloria a Dios. Por eso dijo Jeremías, paraos en los caminos y preguntáis de cuál es la senda antigua y volver por el buen camino. Paraos en los caminos y ver cuál es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay mucha gente por ahí enseñando cosas raras y muchos le están creyendo, muchos se están devolviendo, muchos están aceptando esa doctrina. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no tuvieron un encuentro pleno con la palabra de Dios. No tuvieron un acercamiento personal con Dios. Tenemos que tener en nosotros un encuentro con la palabra de Dios. Si queremos vivir el tiempo que nos queda parado sobre la roca en este tiempo.
Si queremos permanecer firmes en medio de un mundo en confusión, en medio de un mundo donde día a día surgen nuevas religiones. Gloria a Dios. Ahora la palabra de Dios, si la mantiene viva en tu corazón, es la que te mantendrá firme. Gloria a Dios. Si la mantiene viva en tu corazón, es la que no te va a hacer desviar a ningún otro camino. Es la palabra de Dios. Gloria. Iglesia, volvamos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la molestia de sacar un momento de todo el tiempo que Dios nos da para leer la Biblia? Gloria a Dios. ¿Por qué es que se nos hace tan pesado a nosotros leer la Biblia? ¿Por qué es que nos pesa a nosotros tanto dedicarle 1 hora, 2 horas a la palabra de Dios? Le dedicamos 3 y 4 horas a la televisión. Le dedicamos muchas horas a la computadora. Pero hoy a la palabra de Dios, ¿qué tiempo le dedicamos? Gloria a Dios. Nos hallamos como ese libro pesado. A veces decimos que no lo entendemos, pero buscando la excusa para no leerlo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros tener un encuentro con la palabra de Dios? Dígame, ¿qué le impide a usted tener un encuentro con la palabra de Dios? ¿Qué me impide a mí tener un encuentro con la palabra de Dios? Si la tenemos en nuestras manos. Si esta palabra de Dios viene a nosotros desde el 1565 en adelante, por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, estos hombres de Dios que Dios los utilizó para que la palabra de Dios llegara a este tiempo. Esta gente duraron toda su vida, más de 12 años dedicados solamente a la interpretación, a la traducción, a la impresión de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gastaron toda su vida, pasaron persecuciones, algunos murieron en la hoguera, muchos libros de estos fueron incautados, quemados, para que la palabra de Dios no llegara a nuestra vida, para que nosotros no tuviéramos ese encuentro con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquella gente, oiga, pagaron todo el precio que había que pagar para que esta Biblia, esta palabra de Dios llegara a nosotros. Ahora, si a nosotros tenemos todas las facilidades del mundo para tener esta palabra de Dios, hay muchos países que esa Biblia usted no puede andar con ella en la mano. En el Medio Oriente usted no puede andar con esa Biblia en la mano. Gloria a Dios. En Siria y esos países de Nigeria usted no puede sacar una Biblia en la mano. Y usted y yo Gloria a Dios. la tenemos la tenemos electrónica, la tenemos en libros, Gloria a Dios. la tenemos en los celulares. Gloria. ¿Por qué no puede leer la Biblia? ¿Por qué no puede meterse, profundizarse en ella, nadar en la palabra de Dios y saber qué es lo que Dios quiere con usted? La palabra de Dios es Dios encarnado, Dios hecho palabra, el mismo Dios convertido en palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué no la estudiamos? ¿Por qué no la leemos? ¿Por qué no hacemos como hizo el rey Josías, que cuando encontró el libro de la ley se humilló y fue a la presencia de Dios? Si nos vamos al libro de Nehemías, allí encontramos a otro escriba que tiene un encuentro profundo con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y dice que este hombre se paró en un púlpito de madera y leyó la palabra de Dios ante todo el pueblo. Y dice que todo el pueblo estaba atento a la palabra de Dios, escuchando a Nehemías hablar de este libro de la ley. Gloria a Dios. Y dice que todos se regocijaban oyendo las palabras de este libro de la ley. Gloria a Dios. Y dice que le dijeron al pueblo, pueblo, no lloren, no griten, porque hoy es día de alegría, hoy es día de gozo, porque ha sido leída este libro de la ley. Hoy hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Por qué a usted se le hace tan difícil escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le impide a usted tener un encuentro personal con Dios? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que le impide a usted? Dice en el capítulo 8 de Nehemías, verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Atento a lo que decía ese libro. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande,
Y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Oiga, se humillaron, se inclinaron a tierra, dándole gloria y gracias a Dios porque estaban escuchando el libro de la ley. Gloria a Dios. Y dice: y los levitas, Jesús, Abeni, bueno, hay muchos nombres ahí, y el pueblo estaba atento en su lugar, todos atentos como están aquí ahora, escuchando las palabras que salían del escriba Esdras, del sacerdote Esdras, perdón. Y dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Gloria a Dios. Todo ahí atento a ver qué es lo que quiere decir ese libro. Gloria al Señor. ¿Cuál es mi vida? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Atento ahí escuchando, porque este libro tenía toda la historia del pueblo de Israel. Lo que pasó y lo que iba a pasar, y lo que ellos estaban pasando. Todo constituido para que ellos pudieran vivir en el pueblo de Dios a través de la palabra. Aleluya. Y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y levita, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Gloria a Dios. Oiga cómo estaba este pueblo humillado, porque estaban teniendo un encuentro personal con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Humillado, clamando, llorando, pidiéndole perdón, humillándose ante Dios, porque la palabra lo confrontaba. Yo no soy que leo la Biblia me lee a mí. Ese es el espejo donde yo me veo, y ella me muestra a mí todos los errores que yo tengo. Gloria a Dios. Pero es cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios. Luego dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Oiga, había un gozo tan grande que le dijeron al pueblo: nadie se atreve a llorar, nadie se atreve a lamentarse, e incluso vayan de la familia, vayan, reúnanse todos, beban vino dulce, coman pan, reúnanse en la casa, los que no tienen nada preparado, vayan, llévenle, porque día santo es a Jehová hoy. ¿Por qué? Porque habían oído este libro de la ley. Que, oiga, estaban siendo confrontados por la palabra de Dios, un encuentro de tú a tú con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso pasa cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios. Aunque hay una humillación en nuestros corazones porque hemos faltado a la palabra de Dios, pero también hay un gozo de restauración, hay un gozo de renovación, hay un gozo de vida que corre por nuestras venas, porque el libro de la ley es nuestra vida. La palabra de Dios es mi vida, por ella es que yo vivo, por ella es que yo camino, por ella es que yo respiro, por la palabra de Dios. Por eso dice que en Juan capítulo 1 verso 1 en adelante dice que el mundo fue hecho por Jesús, que era la palabra, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Gloria a Dios. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el verbo? La palabra. Gloria a Dios. Dice: todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Por lo tanto, por la palabra de Dios es que todo existe. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios que todos fuimos creados. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no podemos tener ese encuentro con la palabra de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si yo la tengo aquí en mis manos. Gloria a Jesús. En África, en Nigeria y en el Medio Oriente, la gente ansia con grito, con dolor, leer por lo menos una porción de la Biblia. Gloria a Dios. Saber de qué Dios es que la gente tanto habla. Gloria a Dios. Saber quién es ese Jesús que vino una vez al mundo. Saber quién es ese Jesús que murió por la humanidad. Saber por qué que la gente se matan tanto por las religiones. Saber por qué muchos no pueden tener acceso. Le prohíben tener la Biblia. Otros son perseguidos por tener la Biblia. Y tú y yo gozamos de la Biblia. Gloria a Dios. La tenemos en todas las librerías. La tenemos en la escuela, en la universidad, y donde quiera que nos movemos tenemos una Biblia. Hay gente que anda con un Nuevo Testamento en los bolsillos o con una Biblia de bolsillo. Y a veces ni así la leen. Gloria a Jesús.
Yo tengo la Biblia en el celular y a veces uno ni la lee. Usted tiene acceso a la palabra de Dios, propóngase tener ese encuentro con la palabra de Dios. Póngase de pie. Aleluya. Adore al Señor un momento. Aleluya. Te adoro, Jesús de Nazaret. Wow. Dios está en este lugar. Yo siento una presencia de Dios maravillosa en este lugar. Espíritu de Dios. Tú eres la palabra encarnada. Jesucristo, tú eres la palabra encarnada. Aquí hay un pueblo, aleluya, aleluya, la gente, el pueblo adorando al Señor. Dígale a Dios que usted quiere tener ese encuentro con Él. Dígale a Dios que usted quiere tener ese encuentro con la palabra de Dios. Dígale a Dios que usted quiere tener ese encuentro personal con esa palabra. Con una palabra que transforma. Con una palabra que edifica. Con una palabra que revive al que está muerto. Con una palabra que fortalece al que está cansado y le da fuerza al que no tiene ninguna. Haga como el rey Josías, que fue a la presencia de Dios y se humilló de dolor porque no había oído la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba perdida, pero llegó el momento de escucharla. Llegó el momento de tener un encuentro con esa palabra. Vaya en este momento a la presencia de Dios. Dígale al Señor, Señor, yo quiero tener un encuentro con la palabra de Dios. Señor, vuélveme a ese gozo de leer la Biblia. Aleluya, aleluya. Dígale al Señor, dígale en esta hora, Señor, quiero tener un encuentro con la palabra de Dios. Dígale al Señor, quiero tener un encuentro contigo personal hoy. Quiero tener ese encuentro, Dios mío. Pon en mí ese amor, ese deseo por leer la Biblia, por llenarme de la Biblia, por tener pasión por la Biblia, por tener amor por la Biblia. Pon en mí el querer como el hacer para llenarme de las escrituras, Dios mío. Dame el conocimiento, la sabiduría para leer y entender tu palabra. Quiero tener un encuentro contigo. Bendito sea Dios. Oh Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Señor, yo te pido en esta hora que tú impartas sabiduría en este pueblo. Sí, Señor Jesús. Señor, imparte el don de la sabiduría sobre tu pueblo. Amén, Señor. Dale conocimiento de tu palabra, entendimiento, revelación, entendimiento, interpretación sana, genuina, verdadera de tu palabra, Señor. Que todos tengamos un encuentro con esa verdadera palabra de Dios. Que todos podamos sacar tiempo, momento para leerla. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestra casa. Danos la fuerza, Dios mío, para sacar tiempo para tener un encuentro con la palabra tuya. Para tener ese encuentro con tu palabra. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, glorifica tu nombre. Sea bendito tu santo nombre. Y que nadie se quede, Dios mío, sin recibir esa sabiduría que viene de lo alto para entender tu palabra. Propóngase cada día En el nombre de Jesús. sacar un momento para tener ese encuentro con la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Propóngaselo. Gracias. Aleluya. Y se va a cumplir la palabra de Dios en usted. Sea bendito. Donde dice que Dios Santo nombre. traerá su lluvia temprana y tardía a su tierra. Gracias, Señor. Dice que la escribe en los postes de su casa, en las ventanas, que le enseña a sus hijos, que sean como frontales en su rostro. Que la palabra de Dios sea su comida. Que la palabra de Dios sea el aire que usted respira. Que la palabra de Dios sea el camino por donde usted camina. Que la palabra de Dios sea todo para usted. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. A ti pertenece toda la gloria y toda la honra. Señor, que tu palabra produzca fruto al 60, al 30 y al 100 por uno. Padre, que tú pongas el querer como el hacer en todos nosotros, de amar tu palabra, de llenarnos de tu palabra, de tener ese encuentro con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido que si hay alguien enfermo en esta noche, que tú lo sanes, Señor. Que tú pongas tu mano sobre la parte afectada y que el enfermo en esta noche, en el nombre de Jesús, reciba sanidad, Señor. Que si hay alguien que está atado, que en esta noche reciba liberación.
que las cadenas sean rotas en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, que aquellos que tienen peticiones delante de ti, que tú le des respuesta a sus oraciones. Abre los cielos sobre ellos, Señor. Escucha su clamor, escucha sus peticiones, y que empiecen a testificar de que tú escuchaste su oración. Señor, que ellos reciban respuesta a sus oraciones. Gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Que Dios le bendiga a nuestra pastora por este lugar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El nombre de Cristo. Gloria. El nombre. Gloria. El nombre. Gloria. Dios bendiga a nuestro hermano Ramón. Amén. El hermano Ramón pues ha aprovechado casi prácticamente el último día de la Biblia. Mañana estamos a 30, todavía queda un día del mes de la Biblia. Y eso ha sido lo que él le ha dado mayor énfasis en esta noche. Gloria a Dios. A la palabra de Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie. Gloria a Dios. Y tome su Biblia en las manos. Gloria al nombre del Señor. Usted va a levantar su Biblia y sus manos derechas al cielo y vamos a dar 3 gloria a Dios bien fuerte. Por la Biblia, gloria al nombre del Señor. Al contar de 3, usted va a dar 3 gloria a Dios. 1, 2, 3. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria